Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo proyecto. Y justamente vamos a evolucionar, vamos a digievolucionar nuestro pequeño regulador de voltaje que literalmente se quedó pequeño. Aunque funciona para mucho tipo de prototipación, que esa palabra vamos a inventárnosla acá, aunque funciona para ese tipo de proyectos que son muy pequeños, me vi corto en otros que se vienen a futuro e incluso para otros que estoy haciendo para mi uso personal. Tal y como estamos viendo en pantalla, un ejemplo de esto son las baterías que hice para mis cámaras, para que no tuviera el inconveniente de estar cargando a cada instante, y para eso pues ya había hecho una primera versión de una fuente regulada. Muy simple, es simplemente una fuente ATX de computador, pero el día de hoy la vamos a optimizar de una manera nunca antes vista ni siquiera en YouTube. Pero antes siquiera de comenzar tengo que darle las gracias públicas a nuestro amigo Javid Montoya, mi compatriota, que es el que ha patrocinado este video y justamente me ha enviado para poder crear todo lo que se viene hoy, y esto lo hago principalmente para que él pueda replicarlo y para que todos los que están viendo este video puedan llegar a hacer esto. Vamos a ayudarnos primeramente de un mega tester que nos permitirá testear todo tipo de voltaje con una regulación de 0 a 300 voltios a un máximo de 100 amperios, pero eso no es todo. También vamos a poder regular un puerto USB para monitorearlo. Dirán ustedes, pero ¿para qué si con el regulador podremos? Porque para las personas que reparan celulares, para las personas que reparan Nintendo Switch, necesitan ver si una batería está cargando, si una tarjeta está recibiendo voltaje directamente por el puerto USB, y pues de esta manera vamos a ayudarnos directamente a monitorear cada tipo de consumo de voltaje grande y voltaje pequeño vía USB, donde podemos regular cuántos watts consume por hora, cuántos amperios consume, podemos regular cuánto voltaje queremos que consuma, podemos monitorear todo tipo de datos, incluso para otro tutorial que se viene a futuro, que es el de las cargas de baterías de litio. Y para eso vamos a ayudarnos de este regulador de voltaje y de corriente, o voltaje y de amperaje, que se encargará de regular nuestro voltaje mayor, y también otro mini regulador de voltaje y amperaje que se encargará de regular nuestro voltaje de nuestro puerto USB. Esto para que podamos jugar con los amperios. Digamos, tenemos un pequeño proyecto y queremos alimentar una pequeña Raspberry con una pantalla, y queremos alimentarle además un control extra, y queremos además colocarle otro tipo de elementos, y no sabemos cuánto amperaje nos va a consumir. Pues justamente estos testers nos van a permitir, además de que nos vamos a ayudar acá de unos pequeños conectores de banana, ¿esto qué es? 4 potenciómetros de 10K, un pequeño interruptor de encendido y apagado, además de que tendremos una fuente regulada hermosísima, donde tendremos varias salidas, y tal y como están viendo en pantalla, estoy haciendo un diseño acá justamente pensando en nuestro amigo Javid Montoya, haciendo un diseño un poco, no sé cómo se llama esto, un poco futurista, un poco distinto, como para que no se vea una simple pieza quieta y fea ahí de nuestro entorno, y nuestro setup tenga algo bonito para verse. Como están viendo, en la parte superior he dejado mis entradas personales con las cuales yo alimento mis luces, con el cual yo alimento mis cámaras, pero ustedes pueden omitir esta parte y únicamente pueden manejar las 4 salidas que vamos a manejar directo. Vamos a manejar 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 5 voltios en standby, o sea con nuestra fuente apagada, 2 puertos USB con nuestra fuente apagada también en standby, una salida regulada totalmente con nuestro tester grande, y otra salida regulada para nuestro USB tester, justamente para que tengamos nuestro fuente regulada de ensueño y esperar que nos funcione para cientos de proyectos que se vieron en este canal. Entonces lo primero que yo estoy haciendo acá, como están viendo en pantalla, es un pequeño prototipo en 3D para ver si me funciona, para ver dónde acomodo las cosas, para ver cómo más o menos vamos a quedar. Esto lo hago únicamente pues como para ver cómo se va a ver y poder comparar el resultado final. Acá lo más importante que quiero que sepan es que tanto este esquema en 3D que estoy haciendo en SketchUp lo estoy compartiendo con ustedes directamente en la descripción de este video. Asimismo, el diseño directo de impresión que ustedes directamente pueden mandar a imprimir, justamente yo hice eso, lo mandé a imprimir en un papel adhesivo, no es la gran calidad posible, pero pues estamos en cuarentena, peor es nada. Acá vamos después también a laminarlo, justamente para que aguante el paso de los años y que no solamente con cada toque que tengamos empiece a dañarse la pintura, y eso lo veremos durante todo este tutorial. Así que nuevamente agradeciéndole a nuestro amigo Javid Montoya, vamos a comenzar detallando paso a paso cada uno de los detalles.
Obviamente uno de los elementos más importantes va a ser una fuente ATX. Esta justamente la he comprado ya usada, pero pues que está funcionando. No requerimos que sea una fuente certificada de las que se usan en computadores PC Gamer. Requerimos una fuente de al menos 350 watts, 400 watts, aunque créanme que jamás vamos a consumir tanto, y más con los tipos de proyectos que estamos haciendo en este canal. Es muy importante que comprendamos que estas fuentes tienen diferentes voltajes y están muy fácilmente identificables mediante los colores de los cables. Es tan fácil comprender como que los cables naranjas siempre van a manejar 3.3 voltios, el cable rojo 5 voltios y los amarillos van a manejar 12 voltios. Como vemos acá, consumimos máximo hasta 15 amperios en una fuente de 400 watts. 15 amperios nos sirve para prender un carro, prácticamente es demasiado. Por eso mismo el tester tenemos hasta 30 amperios, pero no vamos a usar tanto. Únicamente vamos a vernos limitados directamente por nuestra fuente. Acá no se va a necesitar demasiado. Para los puertos USB en standby, los que van a funcionar con la fuente apagada, vamos a tener 2 amperios. Eso es demasiado también. Y el 5 voltios cuando está la fuente prendida, vamos a tener hasta un total de 35 amperios. Esto nos va a servir para todo tipo de proyectos. Si queremos más adelante hacer una impresora 3D, alguna CNC más potente que nos permita hacer tallado, cualquier tipo de proyecto, esta fuente va a ser hermosísima. Y tal y como estoy mostrando en pantalla, incluso con mi pequeño prototipo que hice anterior, pude alimentar una Xbox 360 sin ningún inconveniente. Así que si somos técnicos y nos llega una PlayStation 4 y no tenemos fuente, podemos sacar los voltajes directos y alimentarla, una PlayStation 3, cualquier tipo de consola. Así que rápidamente lo que yo voy a hacer es identificar de qué manera voy a usar mi fuente. Tal y como yo he usado la impresión, a mí se me facilitó colocarla de esta manera, tal y como estoy viendo acá en la pantalla, donde a la parte derecha voy a manejar mi alimentación, tener el espacio libre para poder tener el ventilador, y en la parte izquierda no voy a hacer absolutamente nada. No la quiero trabajar acostada para que no me ocupe tanto espacio, y al colocarla parada tal y como en mi pequeño prototipo inicial que les mostré, veo que no consume tanto espacio y tengo facilidad de acceso a todos los plugs y conectores. Así que lo primero que tengo que hacer yo es asegurarme de cómo va a quedar mi diseño final en cuanto a perforaciones. Para eso he impreso esta pequeña hoja que no es a color, sino únicamente son los puntos donde irán los agujeros. Esto es para yo saber en qué punto perforar, no equivocarme, y cuando ya tenga que colocar mi sticker final, pues obviamente quede totalmente centrado. Así que lo que yo voy a hacer rápidamente acá es acomodarlo directamente en los puntos que quiero para hacer un pequeño golpecito en cada uno de los lugares que tengo que hacer los agujeros. Son bastantes, son más de 24 agujeros los que tengo que hacer en este momento, así que esto va a ser rápidamente. Como vemos, he colocado acá la cinta justamente bien centradita, y no vamos a hacer aún las perforaciones, no, obviamente porque tenemos componentes electrónicos, pero se me facilita más hacer las punciones justamente en el punto donde es al momento de estar totalmente ensamblada nuestra caja, porque al momento de quitar esta lata va a ser un poco más endeble, y obviamente cualquier tipo de perforación que hagamos de pronto va a quedar un poco desnivelada. Si vemos, ninguna parte atravesó mi lata. Justamente hice los huecos a media profundidad solamente para tener las guías en los cuales voy a poder perforar, y al hacer fuerza ya no va a ocurrir esto de que se doble demasiado, justamente para proteger lo que más se pueda la integridad de mi latón y que no se doble demasiado. Ahora voy a hacer uno de los cortes más complicados, que van a ser justamente estos cuadros.
Creo que en este punto ya tenemos marcados todos los lugares donde ya procedemos ahora sí a traspasar nuestra pequeña lata. Igual lo quitaré con mucho cuidado por si más adelante tengo que verificar alguno de los puntos. Como vemos, ha quedado ya mucho mejor. He limpiado todos los excesos de metal para evitar que más adelante nos haga algún tipo de corto. Ahora vamos con nuestra fuente y vamos a verificar su correcto funcionamiento de la misma manera que vamos a comprender cuáles cables vamos a usar, cómo vamos a modificar y exactamente cómo haremos para que todos estos elementos externos nos quepan dentro de este pequeño chasis. Primero que todo vamos a conectar la fuente, vamos a conectarla. Algunas tienen un pequeño interruptor acá para prender y apagar y todas tienen acá para cambiar de 115, bueno, de 110 a 120 voltios. Acá por mi país pues obviamente yo tengo 110 voltios, lo conecto y dirán ustedes, pero bueno, no funciona, no prende. Es tan simple como buscar el cable verde que siempre está en nuestro conector ATX, el cable verde, y unirlo con cualquier tipo de tierra, o sea, con cualquier tipo de cable negro. Solamente voy a colocar acá un pequeño pedacito de alambre, vemos por acá, lo uno con un cable negro y se acelera. Tengan cuidado, por ahí se cortan un dedo con el ventilador. Voy a quitar este cable para que vean cómo baja de velocidad el ventilador y significa pues que ya se ha apagado. Voy a conectarlo y vamos a verificar los voltajes y tal y como les dije hace un instante. Coloco mi multímetro acá a un lado, lo acomodo en voltaje acá en esa parte superior, acá en corriente directa. Me aseguro que esté bien puesto este cablecito, recuerden, verde con cualquier negro o puede ser también con un gris. Y ahora vamos a medir los voltajes. Voy a dejar esto por acá. Voy a colocar entonces negro, obviamente en cualquier cable negro, y voy a tocar el naranja. Tal y como les dije, el naranja son 3.33. Voy a buscar uno rojo. El rojo son 5 voltios. Y voy a buscar un amarillo. Por acá donde tengo un amarillo, no lo alcanzo a ver. Acá en esta parte inferior tengo un amarillo. Tengo 12 voltios. Esos son los que directamente yo necesito. Pero ¿se acuerdan que les dije que tenemos 5 voltios en standby? Voy a hacer como si la apagara, ¿cierto? Quito mi puente, mi cable. Y acá obviamente si yo tratara otra vez de medir los 3 voltios, pues obviamente no existirían los 12 voltios tampoco, los 5 voltios, absolutamente nada de esto existe obviamente, porque el único voltaje que tenemos nosotros
en standby es el del cablecito morado. ¿Cómo verificamos? Voy a colocar acá mi pata negra y voy a buscar acá el cablecito morado que viene siendo el segundo, y como ven tenemos acá 5 voltios en standby con la fuente totalmente apagada. Eso lo vamos a usar más adelante justamente para alimentar nuestros puertos USB de standby y nuestra salida de 5 voltios de standby. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Y esto obviamente es según cada uno de ustedes, cada proyecto que tengan e incluso cada uno de los elementos que le vayan a colocar a su fuente. Y es que si yo miro acá directamente me doy cuenta de que voy a sufrir una complicación al momento de colocar mi pantalla, ya que tenemos esta pieza que directamente interfiere con nuestra instalación de pantalla. Esta es una salida auxiliar de corriente que yo les digo la verdad, en toda mi vida nunca he usado este conector. Me imagino que debe ser para usarlo para alimentar otra fuente en paralelo. No tengo ni idea para qué es este conector, así que voy a deshabilitarlo. Lo primero que voy a hacer obviamente es desconectar mi fuente y voy a quitar mi tarjetica directamente de mi chasis. Y acá tienen que tener mucho cuidado por los condensadores. Estos condensadores que están acá arriba, por acá lo ven acá, esos condensadores que están acá están cargados, ¿cierto? Si ustedes llegan a tocar esos condensadores por debajo, el corrientazo va a ser sabroso, ¿oyeron? Se les van a descongelar los moquitos y todo. Así que voy a quitar esto con mucho cuidado. Vamos a quitarlo y vamos a identificar cuáles son los cables que usaremos para nuestro proyecto. Como se dan cuenta, tenemos varias salidas acá, pero tenemos casi todas directamente acá. ¿Cuántos de 3 voltios vamos a manejar? En mi caso yo usaré solo uno. ¿Cuántos de 5 voltios vamos a manejar? Vemos que en mi diagrama solo voy a manejar uno de 5 voltios. ¿Y cuántos amarillos vamos a usar? Yo voy a usar en mi proyecto la salida normal de 12 voltios que va directa, otra salida de 12 voltios que va regulada, y para mí otras 2 salidas de 12 voltios, que una es para las cámaras y otra salida de 12 voltios para mis luces. Esto es en mi proyecto, pero igual lo mostraré todo para que ustedes entiendan que la modificación pues está como ustedes la quieran hacer. Acá primero voy a quitar esto y para conveniencia voy a deshabilitar este conector que tenemos acá, como les dije, porque no tengo ni idea para qué se usa e interfiere directamente con mi instalación personal. Listo, vamos a ver esta parte, cómo la quitamos. Vemos que acá la persona que me vendió esto le colocó una pequeña, acá en Colombia se le dice abrazadero, en otros países les dicen correa, como le quieran decir. Listo, vamos a quitarla. Lo único que tenemos que tener cuidado acá es con los condensadores por debajo. De resto podemos tocarla y no hay ningún inconveniente. Recuerden que la electricidad hay que tenerle respeto, no miedo sino respeto. Y si colocamos nuestra mano en esta parte o en esta parte, el corrientazo no nos va a matar, pero sí nos va a dejar un rato brincando. Ok, vamos a cortar acá con mucho cuidado, no cortar los cables, y vamos a identificar cómo deshabilitar esta pieza que justamente a mí me sobra. Lo haré rápidamente. Listo, vemos por acá, voy a desconectar, veo que tenemos acá este cable azul que viene por acá doble. Voy a desacomodar esto por acá para que no se me atraviese. Lo quito por acá, cable 1, quitamos por acá cable 2, quitamos cable 3, quitamos cable 4 y quitamos polo a tierra, que ese sí se comparte. Vemos que esta pieza ya guardémosla para algún día, otro proyecto. Y ahora vamos a ver que no podemos dejar estos cables acá sueltos, ¿cierto? Vamos a desoldarlos directamente de la raíz. Vemos que estos cables, acá en esta cámara se me facilita más, azul y morado, como la fuente es usada, ven que está supremamente sucia. Quitamos estos cables no cortándolos, porque muchos tutoriales piden que los cortemos, pero es que a veces queda un residuo ahí y si vamos a colocar una pieza extra puede llegar a ser corto. No tardamos absolutamente nada quitando nuestros cables. Vemos que también tenemos el interruptor que nos convierte de 110 a 220 voltios. Yo personalmente no lo voy a usar nunca porque pues no voy a cambiar de tipo de corriente. Así que voy a desconectarlo, voy a desoldarlo, voy a buscar este otro cable. ¿Dónde está? Está en medio de estos dos condensadores, viene siendo este más o menos. Muy bien, lo quitamos y ya tenemos separada nuestra fuente directamente. Voy a cortar directamente este cable de polo a tierra que está soltándose acá. Lo voy a quitar. Voy a ver
que este cable de mi convertidor de 110 a 220 voltios también podemos cortarlo directamente por acá. Muy bien, ¿cierto? Y ahora, como vemos, este cablecito que estaba antes añadido a este puente y de acá, de este conector, se iba directamente a nuestra board, pues voy a soldarlo directamente, pero con unos cables un poco más largos. Eso lo haré a continuación usando pues de estos cables gruesitos que tengo por acá, pero mientras tanto no voy a distraerme. Voy a acomodar nuevamente mi pieza aquí, solamente para ver qué tanto espacio ocupo y si necesito o no optimizar de alguna otra manera mi espacio. Voy a colocarlo por acá y vemos que ya en teoría cabe mi pantalla. Si vemos la altura de la pantalla, por acá este ladito en esta cámara, si vemos la altura de la pantalla, tendré que batallar un poquito con los cables, pero no, eso no importa. Vamos a acomodarlos, digamos, por este lado derecho. ¿Listo? Ahora voy a planear dónde voy a colocar mis dos reguladores de voltaje. Digamos, este lo podría colocar por acá, obviamente con cuidado, aislar estas piezas, pero hoy tengo que mirar si la altura me afecta. Vuelvo y coloco esto. La altura no me afecta y que me dé espacio para mis puertos USB. O puedo colocarlo, no sé, tal vez por acá, pero acá hay una resistencia que me está, un fusible, perdón, que me está invadiendo este espacio. También podría colocarlo por acá, pero no podría por la pantalla. En fin, eso tienen que definirlo ustedes. Si ya quieren irse al modo en extremo, otra opción para mí sería de pronto cortar con el motor tool esta pieza de disipación, ya que como no vamos a usar los 400 watts para los cuales está destinada nuestra fuente, dudo que llegue a calentarse, pero pues obviamente eso depende de ustedes. En este caso, mi anterior proyecto no tenía tan altos los disipadores y justo este que se lo voy a hacer en directo tenía alto, entonces pensaré exactamente qué voy a hacer, si lo voy a cortar, si ya logro encontrar una parte, y obviamente volveremos cuando ya todo esté totalmente claro. Bueno, un dato súper importante que no quiero que se me pase: se dieron cuenta que yo quité directamente mi cable que se encargaba de mi interruptor, pero obviamente si tratara de conectar mi fuente no me funcionaría, porque en este momento, cuando tengo seleccionados mis 110 voltios, está cerrándose directamente este interruptor. Así que el mismo cable blanco que yo quité, voy a buscar cómo hago un puente directo de uno al otro lugar donde estaban conectados, justamente para que me funcione. Vuelvo y digo, cada fuente es totalmente diferente, solo hay que encontrarle por dónde es. Así que voy a buscar acá. Nuevamente quito mi pieza. Acá tengo este ventilador que también me estorba, a ver cómo puedo trabajar con él. Tengan cuidados con los condensadores, se los digo por experiencia. Recordemos que este cable venía de por acá, así que voy a colocarle un poquito de soldadura. Ya se la refuerzo correctamente. Reforzado. Y si vemos o regresa en el video, vamos a buscar exactamente de dónde sacamos el siguiente cable. Como vemos, viene a este lugar. Voy a cortar acá. Voy a pelar este cable. Listo. Un poquitico de crema, un poquitico de estaño, y directo a donde nos decía. Por acá incluso está marcado como SW1, o sea que es un switch 1. Por acá busco cómo acomodarme, y como se me cerró el conector, el huequito, ya, eso, muy bien. Listo, ya cerramos nuestro interruptor, que era el mismo que estaba haciendo este integrado, y acá nos ahorramos un espacio. Es más, incluso ya como esto sobra, podíamos quitarlo y aprovechar ese pequeño espacio, porque al hacer este pequeño prototipo, cada centímetro cuenta. Ok, perfecto. Creo que ya por este lado estamos de manera correcta. Ahora sí, voy a buscar cómo alimentar todo lo que tenemos que hacer. Primero que todo, vamos a ubicar nuestro cable verde.
este cable verde es el que se encarga de prender nuestra fuente si lo aterrizamos a tierra o lo unimos directamente al gris que está por acá. Así que antes que nada voy a apartar mi cable verde, ¿cierto? Voy a apartar mi cable verde, voy a quitar esta pequeña abrazadera. Mi cable verde vemos que está por acá, lo alistamos, y como para encender nuestro computador requerimos uno verde y uno negro, voy de una vez a cortar y a separar los dos que necesito. Créanme que esto les funcionará mucho para que se vayan organizando en cuestión de saber cuáles cables se van a usar y después poder cortar todos los que no vamos a usar. Voy a colocar esto por acá y listo. Entonces tengo claro que este negro y este verde enciende mi fuente. Ok, lo dejamos a un lado. Ahora, yo solamente voy a usar uno de 3.3 voltios, así que voy a cortarlo acá. Más adelante lo reducimos hasta el tamaño que necesitamos, ya que como todo estará tan cerca y no tenemos espacio, pues de nada sirve tener esto tan largo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cuántos rojos vamos a usar? En mi caso, en mi diagrama, en mi prototipo, en como le quieran decir, únicamente usaré uno de 5 voltios, porque el otro que usaré de 5 voltios es el que viene en standby. Como vemos, ya empiezan a verse cuáles sobran y cuáles van a estar disponibles. ¿Listo? Recuerden que si vamos a usar uno de 3.3, pues vamos a cortar un tierra para que le haga compañía. De la misma manera que si usamos uno de 5, también tenemos que acompañarlo con una tierra. Así que cortemos otro negro. Muy bien, vemos que ya está por acá. Ahora sí, yo voy a usar una salida de 12 voltios directa. Voy a buscar cómo paso este cable por acá. Una salida de 12 voltios directa. Obviamente va con su cable negrito de compañía. Entonces cortamos este cable negro. Muy bien. Pasémoslo por este lado, no importa. Ok, tenemos nuestro amarillo y nuestro negro, que va a ser el de salida directa. Pero yo usaré otros dos amarillos, uno para mi fuente, uno para mis cámaras, perdón, y otro para mis luces. Así que yo aparto por acá dos amarillos más. Como les digo, ustedes pueden hacer el proyecto simple o hacerlo similar al que yo estoy creando. Igual voy a colocar este cable, bueno, por acá ahorita los organizo mejor. Entonces, 2 más de 12 voltios significa que necesito 2 más de tierra. Ok, y acá están viendo que vamos a usar no todos los que están acá, así que no hay ningún problema. Y así nos aseguramos en saber cuáles usaremos y cuáles descartaremos. Ya, creo que se van viendo más organizados. Y el más importante, obviamente, el morado. Si lo ven acá, llega directamente a un punto que se alcanzan a ver. Acá dice más 5 STB, significa que más 5 en standby. ¿Listo? Cables como por ejemplo el azul. Cables como por ejemplo el gris no se usan porque esos son voltaje invertido. Dirán ustedes, ¿cómo así? Y sí, es verdad. El cable gris, el cable, ¿dónde está? El cable azul, vemos que acá en nuestra fuente nos dice que tenemos menos 12 voltios y el cable blanco nos da menos 5 voltios. Así que esos no los usaremos, así que se descartan inmediatamente. ¿Listo? Estos, según mi diagrama mental que tengo yo, son los que vamos a usar. Verifico 5 voltios en standby, que es el morado, un amarillo directo, un amarillo para mi falta otro, un amarillo para mi regulador, un amarillo para mis luces y un amarillo para mis cámaras. Falta otra de mis cámaras. Y algo que me faltó acá es directamente con qué voy a alimentar mi regulador o mi tester externo, ya que este tester externo requiere entrada independiente de voltaje. Acá decimos que para trabajar tenemos que trabajar de 4 a 30 voltios, no hay ningún problema. Así que voy a sacar, para que sea mucho más estable, justamente uno de 5 voltios.
Es más, voy a alimentarlo directamente con uno de 12, así que voy a sacar otro amarillo. Perfecto. Y si vemos, por ejemplo, en mi caso, yo usaré este interruptor que internamente tiene un foco, tiene un pequeño bombillito que voy a cambiárselo por uno LED para que sea mucho más estable, y este LED lo vamos a alimentar de 3.3 voltios, así que voy a sacar de una vez otro cablecito de 3.3 que ya saben que son los naranjas. ¿Listo? Creo que ya con esto nos damos cuenta cuáles son los cables que vamos a usar y cuáles son los que se van a descartar. Prácticamente, ¿sí ven? Es la mitad, así que procedemos con mucho cuidado de no tocar los condensadores a desoldar los que no necesitamos, pero tengan cuidado que, como por ejemplo, todos los de 3 voltios están unidos, todos los de 5 voltios están unidos, todos los de 12 voltios están unidos, y al tratar de desoldar uno es posible que se nos salgan todos, así que vamos a hacerlo rápidamente y ya regresamos. Ok, bueno, vemos que ya quitamos casi el excedente de cables, pero se me olvidaba que también tengo que dejar unos cables negritos para mis puertos USB, así que voy a cortar estos más. Si veo que sobra alguno, lo desoldo. Si veo que falta alguno, vuelvo y lo coloco, ya que acá es muy fácil de entender dónde está cada uno de las salidas. Tenemos acá tierra, tenemos 5, tenemos acá 12 voltios. Este cablecito rojo de 12 voltios es el que va al ventilador, y por acá estos pequeñitos que tenemos son los de 3.3. pero con esto creo que ya podemos comenzar. Listo, vemos que quedaría de esta manera. Voy a acomodarme de mejor manera y ya podremos acomodar nuestros cables más hacia el lado derecho, y en consecuencia tendremos más espacio para nuestra pantalla. Ahora tenemos que preparar nuestros pequeños reguladores de corriente y de voltaje. Como se dan cuenta, tenemos acá dos potenciómetros. Acá el foco me ayuda. Tenemos acá dos potenciómetros, pero obviamente no vamos a estar con un destornillador cada 3 minutos cambiándolos de la misma manera en nuestro micro convertidor también, nuestro micro regulador de corriente y voltaje para el USB. Lo que haremos será directamente desoldar estos pequeños ¿cómo se llama esto? Potenciómetros, y vamos a colocarle nuestros potenciómetros externos justamente que van al chasis, pero que harán exactamente la misma función. Así que rápidamente voy a desoldarlos por acá con mucho cuidado. Listo, verificamos que no haya quedado por acá nada unido. Estos potenciómetros nos pueden servir más adelante, incluso yo usaré uno de ellos para poder hacer mi pequeño regulador para mis cámaras. Y ahora repetimos lo mismo con el de nuestro regulador de 5 voltios. Voy a colocarle estaño y lo quito. Tengan presente que aún no sabemos cuál de estas, en este caso, este regulador maneja corriente y cuál maneja voltaje. Eso lo identificaremos más adelante. De igual manera, en este, cuál maneja corriente y cuál maneja voltaje. Tenemos claro que en este tenemos nuestro voltaje de entrada en esta parte, y salida acá está marcado muy fácilmente. Y en este lo tenemos junto, pero a la izquierda tenemos voltaje de entrada y a la derecha tenemos voltaje de salida. Esto para que lo tengan muy claro. Este va a ser mi regulador grande, que van a entrarle 12 voltios. Este va a ser mi regulador pequeño, que le van a entrar. Para el siguiente paso me ayudaré de esta pequeña herramienta conocida como tercera mano o tercer brazo, como le quieran decir, que a mí personalmente siempre me ha parecido muy feito, pero es demasiado útil, y es justamente para soldar esta cinta de arco iris que he colocado acá de manera muy simple en mis potenciómetros, para no revolverlos unos con otros y saber, digamos, por colores, que este que tiene color super rastafari es para la regulación del voltaje alto, y estos que están así más sobrios para los que son de 5 voltios. Así que sin perder mucho tiempo voy a soldar acá.
Listo, se me hizo mucho desorden acá, pero creo que se comprende exactamente lo que quería hacer, ¿cierto? Vemos acá, nuestros 3 cables no se están uniendo ninguno con otro y tenemos listo para soldar nuestro potenciómetro, y creo que estos cables nos darán la distancia suficiente según lo queramos acomodar. Aún no sabemos hacia qué lado vamos a aumentar o disminuir, así que en un momento lo acomodaremos. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con este otro. Uso mi pequeña herramienta vintage que no sé ni cómo acomodarla. Quedando de esta manera. ¿Se está viendo bien? Muy bien, creo que ya nos entendemos, ¿cierto? Vamos ahora a hacer una pequeña prueba justo con nuestro multímetro para saber la polaridad, para saber exactamente cuál es el orden de nuestros potenciómetros externos y para saber si estamos manejando voltaje o corriente. Así que voy a comenzar con mi adaptador de 5 voltios. Voy rápidamente a alimentarlo de manera externa con mi anterior fuente, viendo claramente que acá al lado izquierdo tenemos entrada negativo, así que coloco mi cable. Tenemos acá a la derecha entrada positivo, así que coloco mi cable y los cierro. Vemos que ya tenemos acá un pequeño LED de estatus que indica que está funcionando, pero como sabemos no tenemos ni idea qué voltaje regula cuál de los dos cables. Voy a colocar acá mi multímetro en voltaje y si mido la salida, vemos que acá positivo está al contrario. Como no está regulado, obviamente tenemos nuestros 5 voltios. Vamos ahora a soldar directamente a uno de nuestros potenciómetros. Empezaré con el del lado izquierdo. Pero error que tengo acá, voy a desconectar mi fuente. Nunca soldemos con nada conectado. Muy bien, ahora sí, voy a quitar mi potenciómetro de acá. Voy a conectar ahora sí mi corriente y voy a acomodar mi multímetro para saber cuál es el voltaje que estamos viendo acá. A ver, tenemos 532, voy a moverlo. Y este no hace absolutamente nada en el multímetro. Significa que este potenciómetro va a quedar habilitado para corriente, no para voltaje. Así que voy a soldar el siguiente cable al otro potenciómetro, que evidentemente será pues voltaje. Muy bien, vuelvo y conecto mi pequeño regulador. Ahora sí, en teoría, si colocamos acá nuestro multímetro, vemos que ya el voltaje ha cambiado. Si lo movemos, si lo giramos, ya aumenta. Pero acá me doy cuenta que lo tengo invertido, ya que hacia la izquierda lo estoy aumentando. Lo que significa que este también me quedó invertido, así que rápidamente giraré los dos, desconecto y los invierto. Listo, muy bien, quedó. Vuelvo a conectar mi regulador y hago una siguiente prueba. Acá se alcance a ver, por acá está el ladito, el regulador superior, y ya hacia la derecha subo y en el sentido contrario a las manecillas del reloj bajo, como debería ser. Para este lado ya quedamos. Esperemos cuando terminemos nuestro proyecto poder medir el amperaje. Y ahora vamos a hacer exactamente esto mismo con nuestro regulador grande.
¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a mirar cuál es mi voltaje de entrada. Vemos que tenemos negro acá a la izquierda y positivo acá a la derecha. Perfecto. Vamos a probar si ese potenciómetro que colocamos, a cuál pertenece, lo alimentaré a 12 voltios. Vemos que prende nuestro LED de estado. Voy a colocar acá, negativo viene siendo centro y positivo acá derecha. Tenemos 11 voltios acá, voy a verificar y justamente lo mismo que el otro, nos quedó invertido. Así que rápidamente desconectamos, invertimos y soldamos el otro para ya quedar. Vemos, ahora sí, se colocó hacia la izquierda, bajo voltaje, hacia la derecha, subimos hasta los queridos 12 voltios casi. ¿Listo? Ahora sí, soldamos nuestro potenciómetro, que en teoría por descarte ya sería el de corriente. En este caso, como me di cuenta que yo los colores los soldé así, significa que no tiene que llevar la misma polaridad. Voy a dejarla de esta manera. Igual si más adelante veo que está errónea, la giramos. De esta manera ya estamos prácticamente listos para empezar el ensamble de nuestro prototipo. Este siguiente punto es un poco difícil, ya que justamente para proteger mi impresión voy a cubrirla de lámina transparente, justamente para que no se nos desgaste con el tiempo. Ustedes saben lo delicado que es el papel, y si en cualquier momento tenemos nuestras manos húmedas, al tratar solamente de estar cambiando nuestros potenciómetros o estar incluso instalándola, podemos correr nuestra tinta, ya que, como les dije, esta fue una impresión súper económica que conseguí ahorita en plena cuarentena. Voy a pegar esto para que no se nos mueva de ninguna manera ni se nos desplace. Y ahora voy a pegar mi pequeña lámina transparente. Un consejo que podemos hacer acá fácilmente es no despegarla nunca toda. Lo primero que vamos a hacer es solamente quitar una de las primeras esquinitas. Por acá vamos a quitar una primera esquinita. Vamos a levantarla, yo creo que unos 3 centímetros de la parte superior, como vamos acá, de esta manera, ¿cierto? Lo doblamos, vamos a buscar acá nuestra parte superior, la pegamos y verificamos que alcance y que cubra toda nuestra superficie, ¿sí? Justamente de esta manera. Ahora pegamos la parte superior y empezamos a movernos de a pocos hacia abajo, mientras con la otra mano vamos corriendo del centro hacia afuera para evitar que queden burbujas. Como vemos, termina y ya. Obviamente eso que se ve así medio blanco, ya después mientras se va acentuando el pegamento va a mejorar, y esto pues ya va a proteger infinitamente nuestro proyecto. Ahora voy a cortarlo para poderlo usar de manera más fácil. Si se dan cuenta, no lo he cortado justamente tan cerca. Igual en la impresión dejé un margen de 4 o 5 milímetros para que podamos doblar una pequeña pestañita hacia adentro de la impresión. Ahora procedemos a limpiar todo esto para que no vaya a quedar ningún tipo de residuo o superficie desnivelada. Realmente me estoy ayudando de la luz que traspasa los orificios
para poder ver cuál es la posición exacta de mi sticker, ya que estoy acá prácticamente a ciegas. Es un buen consejo para ver cuál es la manera correcta de hacerlo. Esperemos en esta cámara si me alcancen a ver y entender. De esta manera más o menos se alcanza a ver acá donde pasa la luz. Creo que es lo más centrado que pude colocarlo. Sí le tenía mucho miedo a esta parte, pero se pudo, que es lo importante. Los excesos los doblo hacia adentro. Incluso me hubiera gustado haber dejado un poquitico más para que reforzara las esquinas. Tal y como vamos acá, lo doblamos hacia adentro. Todo este exceso lo doblamos hacia adentro. Y acá queda muy bien. Ya empieza a tener la esencia de nuestro proyecto, ¿cierto? Listo, ahora voy a ayudarme de mi pequeño kit de tortura para poder cortar las piecitas de la manera más cercana posible. También voy a dejar un poco de este papel acá para que me ayude justamente para doblarlo y que me cubra las partes internas. Más o menos así. Doblamos. Acá también sobra. Como vemos, ya tenemos nuestro orificio. Recuerden que tenemos unas pequeñas muesquitas acá. 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 Y acá. Lo bueno es que al colocar nuestra pantalla, todo esto quedará tapado y no será visible. Así que procedemos con la instalación. Como lo vemos de esta manera, entra perfectamente. Uy, esto está viendo muy bonito. Listo. Y ahora haremos lo mismo con cada uno de nuestros agujeros por donde pasarán nuestros pequeños conectores. Empezaremos con todos los de negativo. Aquí vemos que ocurrió un pequeño error y justamente ya quedó solucionado en el diseño final, y es que mi interruptor, mi switch de encendido, interfiere con la pantalla. No se preocupen, ya quedó corregido. Lo que yo haré será cortar la carcasa de mi pantalla, que lo bueno es que es totalmente hueca por dentro. Y listo, procedemos a verificar y ahora sí, ya no interfiere con mi pantalla. Así que continuamos. Para los conectores principales usé unos un poco más grandes que permiten enroscar directamente los cables sin necesidad de conector banana. Es exactamente igual, solo que tiene una forma un poco distinta. Ahora colocamos nuestros puertos USB, les quito una parte metálica que no permitía que entraran, los aseguro con un poco de pegamento y procedemos a conectar la parte que alimentará a nuestra pantalla. Como le dije hace un momento, 7.8 voltios como mínimo, así que le conectaré 12.
Ahora voy a abrir mi pequeño tester USB para ver exactamente qué componentes internos tiene y de qué manera voy a acomodarlo en mi prototipo. Vemos que el agujero que hice para la pantalla es suficiente, pero dentro quedaría muy escondido, así que voy a tratar de separar la pantalla, sacarlo por el agujero y ver si queda correctamente. Vemos que así quedaría, pero obviamente estos dos puertos USB que tiene, el de entrada y el de salida, están ocupando espacio innecesario. Voy a retirarlo rápidamente, el puerto de entrada. Asimismo lo haremos con el puerto USB de salida. Recordemos que este pequeño tester también tiene un pequeño botón que es para funciones, así que también vamos a retirarlo, ya que más adelante vamos a colocarlo. Y aquí me doy cuenta que se me olvidó al principio hacer un agujero y vemos que por el calor se alcanza a mover un poco nuestro sticker, así que tenemos que tener cuidado. Y ese fue un error mío desde el comienzo, ojalá a ustedes no les pasen. Hacemos el agujero del tamaño suficiente para poder colocar nuestro botón. Y ahora acomodamos el lugar exacto donde quedará nuestra pantallita. Ya después de que encontremos el lugar totalmente centrado, vamos a asegurarla con un poco de pegamento. Ahora hay que ubicar dónde colocar mi regulador grande. Veo que esta es la mejor ubicación, pero el disipador, como les dije al comienzo, no me permite colocarlo. Así que mi mejor decisión fue haber cortado este disipador. Me ayudo directamente de mi Motor Tool. Y lo bueno de esto que hago es que directamente los disipadores se unen, permitiendo mejor disipación del calor del regulador y de nuestra pequeña fuente. Después de ver cómo va a quedar la posición final, voy a limpiar cualquier tipo de residuo de metal por lo que hicimos y voy a soldar directamente la entrada de corriente que quitamos al comienzo de este tutorial, ¿cierto? Coloco unos cables más largos y los soldo directamente al conector de corriente de entrada. Verifico que funcione correctamente y ahora sí procedo a ensamblarlo. Colocamos nuestros tornillos, cortamos nuestros cables que alimentarán mi regulador grande justamente a la distancia necesaria para que no nos ocupe mucho más espacio del necesario. Vemos que como tiene esta entrada que se asegura con tornillos, es muy fácil. Así que colocamos nuestros dos cables de entrada y voy a colocar dos cables de salida. En este caso, para que sea más fácil de identificar, usaré el color azul como el positivo de salida del voltaje regulado. Aseguro los cables de manera que no me estorben. Y hacemos lo mismo con nuestro regulador pequeño. Como vemos que acá tenemos un espacio, coloco una pequeña espuma para que no haya posibilidad de corto. Y también alimento mi regulador pequeño con 5 voltios, ayudándonos de nuestro conector directo. Colocamos nuestros 5 voltios de entrada y ahora usaré de los cables que nos sobraron, usaré también uno negro para identificar tierra y usaré el gris justamente para saber que esta va a ser la salida de mi voltaje regulado para mi tester pequeño que alimentará directamente los puertos USB. Vemos que ya quedan acá nuestros potenciómetros, los dejamos a un lado. Y vamos a empezar a acomodar de la mejor manera los cables que usaremos. Aquí voy a conectar directamente los 12 voltios que alimentarán mi tester superior. Uso termoencogible, que es este plástico que se encoge con el calor para que no quede por ahí algún cable al aire. Y ahora sí estamos listos a alimentar nuestros conectores. Yo estoy mirando acá directamente el pinout de mis puertos USB. Recuerden que son puertos USB hembra. Y acá vemos que tenemos negativo y positivo. Así que voy primero que todo a conectar mi tester pequeño a mi primer puerto USB, que es el que va a ser regulado. El botón de funciones también voy a soldarlo directamente a mi pequeño tester.
Y ahora voy a preparar los puntos principales donde voy a soldar. La salida negativa de mi tester grande, que va directamente a mi pantallita, a mi tester. La salida positiva. Y ahora vamos a identificar nuestros 5 voltios de standby que van a alimentar los puertos USB. Recordemos que es el cable color púrpura. Así que primero que todo voy a puentear mis 2 puertos USB, ya que ambos van a manejar exactamente los mismos 5 voltios. De igual manera, la salida de 5 voltios en standby. Así que colocamos positivo y unimos los positivos de los 5 voltios de standby con los puertos USB. Hacemos exactamente lo mismo con el puerto. Hacemos exactamente lo mismo con nuestro cable negro de negativo. Ahora procederé a alimentar las salidas directas. Primero la de 5 voltios, que ya sabemos que es el cable rojo. Y siguiente 12 voltios, que es tan fácil como identificar nuestro cable amarillo. Nos faltan ahora los 3.3 voltios, que es el cable color naranja. Y listo, ahora vamos a acomodar nuestro switch de encendido. Recuerden que es el cable verde junto con un tierra, y el cable naranja que estoy usando acá son 3.3 voltios para alimentar el LED interno que tiene mi interruptor. Conectamos la corriente a nuestro tester y ahora negativo directo a nuestro tester. Si ya conectamos negativo a nuestro tester, ahora tiene que entrar la entrada regulada. Recuerdan que usamos un cable azul para identificarlo. Unimos la salida directamente con la entrada de nuestro tester y ya quedando de esta manera. Ahora solo falta alimentar nuestro tester de 5 voltios, que como vimos es el cable gris. Ahora tenemos que acomodar nuestros potenciómetros, pero miremos fijamente. Esa pequeña pestañita que se usa es para que no se gire nuestro potenciómetro, pero al tratar de dejársela va a quedar inclinado y nuestras perillas, nuestros botones van a quedar torcidos. Así que con ayuda de mi motor tool simplemente corto este pequeño exceso. Ya de esta manera estamos listos para colocar nuestros potenciómetros. Pero voy a hacer una pequeña prueba y escuchemos el sonido real. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Primera! Por ahí está suena mi hija celebrando. Acá funcionan nuestros botones de estatus, el botón que he colocado internamente, el botón superior, y vemos que ya estamos listos. Así que verifico mis potenciómetros, verifico que todo funcione correctamente y ahora sí procedo a la instalación de los mismos. Vamos a colocar, asegurándonos de colocar correctamente el potenciómetro de voltaje donde va voltaje y el potenciómetro de amperaje donde va amperaje, y también dentro de nuestra pequeña carcasa acomodar de manera correcta para que los pines no queden haciendo contacto con ninguno de los que están al lado. Justamente por eso les coloqué termoencogible, porque como estas paticas son largas, por experiencia les digo que a veces al momento de girar y apretar nuestro potenciómetro directamente se gira y termina tocando componentes que estén cerca. Colocamos la arandela que trae, apretamos y colocamos los botones, que en mi caso las perillas ya quedan listas. Así que para asegurar dónde es la posición le bajo absolutamente todo el potenciómetro hacia la izquierda y coloco las perillas. Estas que yo compré tienen el agujero un poco pequeño, ahorita más adelante fuera de cámara lo arreglo. Y listo, ya quedó listo. Pero bueno, quiero mostrarles algo que me tocó hacer detrás de cámaras. Justamente porque tuve que, no lo pude hacer en cámara porque tuve que desconectar mi anterior fuente que había hecho para alimentar mis cámaras. Así que me quedé sin con qué grabar. Lo que hice fue quitarle los botoncitos, los pines de banana que ya tenía puestos allá. Hice estos dos pequeños reguladores pensados directamente para mis cámaras. Acá lo que yo hice fue lo mismo que hicimos hace un tiempo. Un regulador LM317 y los
los potenciómetros que quité al principio del tutorial, una resistencia, y de esta manera tengo salida directa para mis dos cámaras. Ahí estoy mostrando en pequeña pantalla cómo he configurado mis dos potenciómetros y más adelante los dejaré adentro. Esto no es obligatorio para ustedes, pero como les dije, en mi prototipo va la alimentación de las cámaras. La conexión superior es exactamente la misma, negativo y positivo regulado para las cámaras, negativo y positivo directo de 12 voltios para mis luces. Procedemos al ensamble. Verificamos que todo funciona correctamente. Voy a asegurar mis tornillos y voy a colocar mis reguladores, que ya tenía el espacio necesario para colocarlos, solo que quería verificar primero los voltajes antes de introducirlos. Verifico, acomodo todos los cables y listo, ya quedó funcional. Estoy haciendo acá una pequeña prueba, verificando todo antes de hacer la toma final, y ya volvemos al audio directo de la grabación. Justamente en este momento ya estoy alimentando la cámara desde acá. Voy a colocar acá para que se vea un poco mejor. Acá está la versión antigua, ya totalmente desbaratada. Ya quité las piezas que usé de esta directamente. Vamos a dejarla a un lado. Acá he conectado mi teléfono, como ven acá, y ya monitoreo directamente cuántos amperios consume la carga de la batería. Vemos acá. Si quiero bajarle al voltaje, voy a probar hasta el momento que digamos ya ni siquiera me cargue, perdón, el voltaje es el de la izquierda. Voy a bajarle directamente, baja, hasta el punto que digamos ya no estoy recibiendo carga. Si le subo el voltaje, automáticamente en mi teléfono, vamos a mirar que ya estoy recibiendo carga porque ya tengo los 5 voltios. Nuestro pequeño botón de estado nos cambia acá los pequeños comandos. Por acá en la pantalla superior espero se vea correctamente. La apago, acá la prendo. Igual en la parte superior he conectado mis luces en la parte superior para mostrarles una pequeña diferencia entre voltaje y amperaje. Por ejemplo, si le bajo el voltaje a mis luces, están viendo como todo se oscurece completamente. Si le subo, son unas luces que funcionan a 12 voltios. Funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si digamos lo tengo a todo el voltaje y quiero empezar a jugar con mi amperaje? Si le bajo lentamente, acá tengo 2.14, 2 amperios, vemos que en este punto ya se empieza a oscurecer mucho más y empieza a haber una vibración que captan las cámaras. Y acá digamos las luces empiezan a tener una forma de temblar muy extraña, muy bizarra. Es porque apenas estamos a 0.8 amperios, 0.10 amperios. Y eso es justamente lo que vamos a tener que usar en próximos tutoriales. Saber cuánto nos consume. Acá en esta pantalla nos dice exactamente cuántos watts. Acá me dice que por ejemplo 1 watt por hora me consumen estas luces. Acá me dice cuánto viaje tengo en la carga de impedancia. Acá tengo cuántos amperios estoy consumiendo total. Puedo cambiar, colocar la luz de fondo. Cuánto es la alarma para mínima cantidad de amperaje. La alarma para mínima cantidad de voltaje. Todo esto lo veremos a futuro, pero tengo que también aprender a usarlo. Lo más importante es tener acá estos dos valores principales, nuestros voltios y nuestros amperios. Como vemos, puedo subirle al amperaje, incluso puedo jugar con menos voltaje y subirle al amperaje para lograr una luz totalmente diferente. Y acá vemos el consumo, cómo afecta. Esto es justamente lo que yo quería. Esto era lo que yo soñaba durante muchísimo tiempo, poder tener todo este tipo de control. Como les digo, acá si yo desconecto mi USB, vemos que ya deja de cargar mi teléfono. Acá obviamente se pasa a 0, se cambia y se resetea todos los estados de consumo. Y esto funciona para personas que trabajen con reparación de celulares, para personas que trabajen con reparación de Nintendo Switch, donde al momento de nosotros conectar, automáticamente sabemos si está recibiendo carga, cuánto consume, cuánto es el porcentaje de watts que consume y muchos valores que también tengo que aprender a diferenciar, a poderles explicar a ustedes, y todo esto que se viene a futuro. Como vemos en la parte inferior, si yo lo conecto, recibo carga, pero no tengo ningún tipo de estado acá, porque este puerto USB es el único que está monitoreado por este pequeño tester. Esos otros dos son de carga totalmente libre para cualquier tipo de proyecto que simplemente necesitemos un puerto USB, o incluso solo cargar mi teléfono, que es algo que casi siempre me pasa. Me quedo trancado porque no tengo. Y esta pantallita pues es hermosa. No sé si se alcanza a ver, voy a bajarle acá el amperaje, bueno, bajarle más bien el voltaje para que se alcance a ver esta pantalla. Se ve hermosa, no sé
acá por la luz, por el cambio de luz, el balance de blancos de las cámaras, pues obviamente no se ve lo hermoso que puede llegar a verse. Es genial, realmente me encanta, me gusta muchísimo. Y lo mejor de todo es que como alimentamos de manera independiente nuestra pantalla, no importa que estemos trabajando con 1 voltio, acá que es lo mínimo que tenemos, 1.19 voltios, nuestra pantalla sigue avisándonos, sigue indicándonos, y este va a ser mi próximo bebé, mi próxima compañía, y espero se hayan animado a hacer uno así o mejor o diferente, o pues por lo menos más o menos con todo esto que hacemos para que nos arregle la vida nosotros como técnicos, para tener todas estas funciones en una sola parte. Agradecimiento muy especial a nuestro amigo Javid Montoya, que fue el que envió todo el dinero para poder hacer estas partes. Espero este tutorial le haya gustado, y espero que ustedes también, si quieren que hagamos algún tutorial totalmente distinto, pues se comuniquen directamente conmigo. Y esto acá nos abre infinitas posibilidades. No sé si se imaginan todo lo que podemos llegar a hacer pudiendo manejar de manera independiente nuestro amperaje y nuestro voltaje en los puertos directos acá, que es este, y en el USB. El USB, digamos que el amperaje no afecta absolutamente nada porque estamos trabajando acá con muy bajito amperaje, y directamente este tester tiene un controlador que no permite que se baje demasiado, que se suba demasiado, pero más que todo podemos jugar con el voltaje para saber qué tipo de aparatos necesitan determinado consumo, y poder de esa manera determinar cuántos amperios necesitamos en caso de usar baterías de litio, más o menos hacer un cálculo y saber cuánto tiempo va a durar la batería según el consumo de determinado aparato. Todos los datos que aparecen acá en pantalla se pueden resetear fácilmente. Podemos hacer un test de supremamente ¿cómo se diría esto? Detallado de todo el consumo, y estoy muy emocionado porque es algo que realmente me gusta. Acá tenemos 5 voltios directos. Voy a hacer acá una prueba directamente con mi multímetro. Por acá voy a colocarlo directamente en un lugar que se vea en ambas cámaras. Ya estoy alimentando justamente esta cámara de este lado con mi estación acá. Voy a verificar cuántos voltios tenemos acá. Tenemos acá directamente, los tengo invertidos acá, rojo a la derecha. Tengo directamente acá 5 voltios exactos. Vamos acá, abajo tenemos 12 voltios, genial. Acá tenemos 5 voltios en standby, o sea, cuando nuestra fuente está apagada vamos a tener 5 voltios, no la apago porque estoy alimentando la cámara. Y acá vamos a tener 3.3 voltios, que son demasiado útiles para cuando queremos alimentar consolas. Acá vamos a verificar si el voltaje que tenemos en pantalla está bien. Por acá estamos viendo 9.05, 9.08. Estamos teniendo una pérdida de menos del 0.1%. Es algo genial y es algo que me motiva demasiado. Vamos a jugar acá con el voltaje. Le subo el voltaje. Acá tenemos 107, 107. Súper bien. En serio, es muy, 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 muy exacto. Y en este caso, pues, espero les haya gustado. Y bueno, realmente esto ha sido todo por hoy, un video exageradamente largo, pero que me encantó personalmente. Agradecimiento muy especial a nuestro amigo Javid Montoya, que fue quien envió todo lo necesario para hacer este proyecto. Espero, amigo, que tú lo puedas replicar y que esto sirva para muchas personas más. Además de todo, recuerden que si es la primera vez que ven estos videos, dejen cualquier tipo de comentario y nos vemos en un próximo video. Manito arriba, se suscriben, así que chao, chao.